Hola, soy Torres Herrera Marixixel, del equipo 2, parte 3, y les estaré exponiendo sobre la captación en presa de almacenamiento de la materia abastecimiento de agua. Como introducción tenemos que una presa cuenta con diversas obras que garantizan su operación eficiente bajo diferentes circunstancias. Estas son la cortina, obra de toma y obra de excedencia. El agua que fluye y por cauce de un río es atrapada y almacenada por medio de una cortina. Esto se lleva a cabo mediante la obra de toma. La seguridad tanto de la estructura como de la propia infraestructura urbana o rural ubicada bajo aguas del cauce es garantizada mediante las obras de excedencia. La seguridad tanto de la infraestructura urbana o rural y de la estructura propia es ubicada bajo aguas sobre el cauce. Es garantizada mediante las obras de excedencia. Para la captación en una presa de almacenamiento, primero empezaremos sobre el análisis hidráulico de las tomas. Seguido de esto, veremos las obras de toma en una cortina de concreto o presas de gravedad, pues a diferencia de estas estructuras, tiene un mecanismo muy diferente al que nos sigue como las obras de toma en cortinas de tierra o de enrocamiento. Ambas cuentan con sistemas muy diferentes a la hora de captación de aguas. Para la selección del mejor tipo de presa para un sitio en particular depende de diversos factores, como pueden ser topografía, geología y el clima, entre otros. Pues bien sabemos que en topografía nos enseñará sobre el suelo en el que queremos construir la misma captación o la presa. En geología será la ubicación de qué tan concurrente o cuál es el cauce de estas mismas aguas. Y el clima, cuánta agua o lluvias estarán por temporada en abundancia. El costo puede ser relativo por los distintos y diversos tipos de presas. Esto depende principalmente de los bancos de materiales, ya pues estos pueden ser muy cercanos y eso nos beneficiaría en costos. Eso nos causaría mayores costos dentro de la misma obra. Y también dependerán de su factibilidad de transporte hacia el lugar de la construcción. En general, una obra de toma consiste en diversas cosas, como una estructura de entrada, conductos, mecanismos de regularización y emergencias, al mismo tiempo con su equipo de operación y dispositivos para la disipación de energía. Todos los elementos de una obra de toma se deben planear, operar adecuadamente bajo las condiciones particulares del mismo lugar seleccionado. Es decir, que las elevaciones, las pendientes y el alineamiento serán determinados por factores morfológicos y de diseño. Como lo antes hablamos, esto se guiará mucho sobre el estudio de topografía y geología. A esto nos referimos con morfológicos y de diseño. Entre otros, se tienen las cargas de operación, la capacidad de explotación requerida y la localización y elevación del agua de la descarga, condiciones del subsuelo, topografía del lugar, etc. Empezamos con el análisis hidráulico de las tomas. Debemos conocer principalmente cuál es nuestro análisis, nuestros gastos y todo el diseño requerido para hacer nuestras tomas. Primero empezaremos por saber o conocer qué es la capacidad de control de avenida. Se entiende como el volumen almacenado entre NAME o el NAMO. Con esta capacidad se operan las compuertas del vertedor para seguridad de la presa. Este máximo está dado por el nivel de sobrealmacenamiento al cerrar las compuertas. En la siguiente imagen presentamos cómo es la curva de elevaciones y capacidades. Después seguimos con el concepto de volumen almacenado entre NAMO y el NAME. Se constituyen como el volumen de la presa directamente aprovechable y sobre la profundidad de niveles H2. Se colocan los orificios de las tomas con cámaras de control vertical. A esta capacidad se le denomina capacidad útil. La capacidad de asolves se describe como el volumen almacenado por debajo de NAME, el umbral del último orificio de la toma, si es como cámara de control vertical, o la toma única, y si es por
y si está en las laderas por medio del túnel. Se colocan por arriba del nivel de asolve que define la altura de H1, de medida H1, medida desde el fondo de la presa en el paramento de agua arriba de la cortina. Tenemos que conocer los gastos de diseño. Estos son los elementos hidráulicos en estructuras de nuestra toma. Las tomas cuentan con diversos tipos de estructuras de entrada que constan principalmente de rejillas o rejillas combinadas con compuertas de control o de emergencia. Para esto también tenemos la operación de gasto máximo horario para determinar nuestros gastos de diseño. En la siguiente imagen sabemos sobre el gasto máximo horario, lo cual nos determinará sobre la compuerta rodante de la superficie que ésta se adecuará a nuestros gastos de diseño, y esto nos determinará también NAME. Las rejillas están formadas por soleras de hierro apoyadas en vigas de concreto o billetes de acero estructural. Las rejillas impiden que cuerpos sólidos que arrastran las corrientes ingresen a la toma de agua, evitando problemas tales que nos puedan afectar en mecanismos de válvulas y compuertas ubicados aguas abajo, e incluso obstruir las turbinas hidráulicas o bombas, entre los más importantes. Aquí vemos el diseño de una rejilla y cómo debe ser separado. Para las pérdidas de carga en las rejillas tenemos nuestra siguiente operación, la cual nos determinará un coeficiente de soleras rectangulares, que va a ser siempre igual a 2.42, y el espesor de las soleras en centímetros, la separación entre soleras también en centímetros, la velocidad de entrada del agua enfrente a la rejilla en metros sobre segundos, la aceleración de la gravedad en metros sobre segundos cuadrados y el ángulo que forma la rejilla con la dirección del flujo. Después seguimos con las compuertas, un componente más de la toma. Para su diseño se clasifican en compuertas deslizantes, compuertas rodantes, compuertas radiales. En estas compuertas, el elemento de cierre u obstrucción se mueven sobre superficies deslizantes, que sirven a la vez como apoyo y sello. Para las compuertas rodantes, en este tipo de compuertas, el mecanismo de cierre u obstrucción se mueve sobre el tren de ruedas hasta el momento preciso de condición estancia, ya que, siguiendo apoyada sobre las ruedas, selle perimetralmente. Para las compuertas radiales, su nombre es debido a que tienen la forma de una porción de cilindro y giran alrededor de un eje horizontal. Este tipo se usa principalmente en vertedores de presas para control, en canales de irrigación y en obras de toma. Para esto también, dependiendo a su diseño, se hace una operación de flujos de compuertas, la cual nos indica la siguiente ecuación. Cuando el caudal de descarga de la compuerta en metros cúbicos sobre segundo es igual al coeficiente de la descarga para orificio sumergido o tubo corto por el área de la abertura en metros cuadrados, esto raíz cuadrada de 2 por la aceleración de la gravedad o gravedad multiplicado por la diferencia de niveles de agua antes y después de la compuerta en metros. Para esto también tenemos una representación gráfica sobre el flujo bajo de una compuerta vertical. Y también tenemos la ilustración de un flujo bajo de una compuerta radial. Para esto también debemos saber que está compuesto por válvulas hidráulicas. Para una obra de toma es común la utilización de conducciones para realizar la descarga del caudal de demanda. Es usual la instalación de válvulas en las estructuras de emergencia y de descarga de tomas. Este caudal suba y hayan desbordes, gracias a las válvulas habrá una descarga de emergencia que evitará hacer algún tipo de ruptura o desborde de estos mismos. Las válvulas más comunes o conocidas dentro de las obras de toma son válvulas de tipo mariposa, válvula de aguja, válvula esférica y válvula de chorro divergente. Aquí tenemos los tipos de válvulas gráficamente. En primera las válvulas de tipo mariposa, después la válvula de aguja, la válvula esférica y la válvula de chorro divergente. En el caso de las obras de toma, las válvulas se instalan en la entrada y salida de los conductos. En las prácticas de obra,
Sabemos que las válvulas de agua y de chorro divergente se usan en descargas de tuberías de regularización y servicio, mientras que las de tipo mariposa y esférica son las más usadas como emergencia y cierre para el mantenimiento, y como válvulas de servicio. Válvulas esféricas serían las más apropiadas para una descarga de emergencia. La ecuación de Bernoulli se puede describir como la siguiente. La carga total necesaria para contrarrestar la diferencia de pérdidas de energía es igual a la pérdida acumulada del sistema más la carga de velocidad disponible en la descarga. Y también esta expresión se puede desarrollar. Y si en esta carga total se encuentran más pérdidas infligidas por la rejilla, la entrada, el cambio de dirección, contracción, por ampliación, por compuertas o válvulas por fricción. De esta forma también se desarrolla la siguiente expresión de la fórmula de Bernoulli. Parte 2. Cuando se construye una obra de toma en una presa de gravedad, comúnmente se coloca atravesando la sección de un concreto a lo largo de las líneas horizontales o correspondiente hacia aguas abajo, con el objetivo de que el gradiente de energía en ningún momento intercepte sobre el eje del conducto. La capacidad de las obras de toma está en función a las demandas del agua, esto dependiendo a la población y de la aportación de la corriente en intervalos de tiempo razonables, lo cual es posible predecir en aquellos ríos que cuentan con registros de aforos. Para esto también tenemos una ilustración de tomas de cortinas de concreto o presas de gravedad. Aquí la obra de toma se encuentra alojada en el cuerpo de la cortina, la cual consiste en un canal de llamada que conecta el agua almacenada de la presa hacia la estructura. Con esta imagen nos representa una obra de toma en cortinas de concreto o presas de gravedad. Esta nos explicará también las partes en las que está compuesta. Aquí la obra de toma se encuentra alojada en un cuerpo de la cortina, la cual consiste en un canal de llamada, en la estructura de soporte de las rejillas de protección, en las compuertas deslizantes y en los conductos, la estructura disparadora de energía o concentradora, cruzando el cuerpo de la cortina y generalmente trabajan a presión. Después se constituye de una estructura disparadora de energía o concentradora, ubicada al final de los conductos. Esta estructura incluso puede iniciar la conducción. Una vez sabiendo el sistema de diseño de obras de toma en una cortina de concreto o presas de gravedad, seguimos con las obras de toma en cortinas de tierra o de tierra enrocamiento. Las obras de toma con conducto de concreto en cortinas de tierra o tierra enrocamiento se deben proyectar y construir en una superficie de desplante de roca firme o en trincheras excavadas en terreno firme. En esta ilustración tenemos cómo es una obra de toma típica para agua potable. Toda la obra de toma deberá estar cimentada por debajo de la superficie de desplante de la presa, y no en rellenos donde pueda ser dañada por asentamientos diferenciales del terreno. Después tenemos una ilustración sobre la obra de toma en una cortina de gravedad, la cual está compuesta, o se observan en la siguiente ilustración, el túnel de la toma, cimentando en laderas firmes. Después la caseta y puntos de operación de compuertas y válvulas. Después la compuerta de emergencia o servicios, como también las válvulas de emergencias y de regularización o servicios. En los casos de compuertas deslizantes es necesario el uso de estructuras disipadoras de energía, como son los amortiguadores. Las obras de toma mediante las laderas del embalse suelen ser las más convincentes en cortinas de tierra o tierra enrocamiento y arcos delgados. Cuando el caudal de descarga es considerable, se pueden combinar con cualquier otro tipo de presa, cuando las laderas están conformadas por roca sana. Esto siempre será indispensable, pues las laderas deben de ser firmes para que no haya ningún desbordamiento de estas mismas presas. Después tenemos una ilustración sobre la toma de provistas de compuertas deslizantes y conductos de concreto. La utilización de la obra de desvío o aprovechamiento de los túneles para el diseño de la toma permite obtener diseños a bajos costos. Muchas gracias por ver este video.